Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes que están tan interesados en la medicina transfusional. Y bueno, el tema de hoy es un tema muy interesante. Es sobre el código de ética en medicina transfusional, específicamente en medicina transfusional, porque a veces olvidamos muchos aspectos que tenemos que considerar tanto en el donador como en el receptor, pero también hay que tener en cuenta la parte ética que tiene el Estado, los servicios de sangre y nosotros como trabajadores de la salud. Y bueno, vamos a recordar algunos aspectos. La bioética, ustedes saben que es la ética de la vida. Y es una respuesta racional, lógica y equitativa ante la aplicación del poder y la eficacia de la biomedicina. Es una manera de controlar eh, al avance científico incluso. Estudia los aspectos éticos de la medicina y la biología y surge como respuesta a la deshumanización. Protege al ser humano integralmente, no nada más físicamente, sino también mental y socialmente. O sea, para eso sirve la ética, la bioética, para proteger al humano en el aspecto físico, mental y social. Y obviamente los avances tecnológicos y el actuar científico muchas veces no se detienen a proteger al ser humano, sino el interés a veces es más científico, más tecnológico y se deshumaniza el actuar médico, el actuar científico. Entonces, hay desafíos éticos que por eso es tan importante que conozcamos esta parte de la medicina, la ética. Estos desafíos éticos, como en el caso ya del banco de sangre de la medicina transfusional, bueno, pues vamos a ver que la disponibilidad y suministro de la sangre y también de sus componentes y también de los hemoderivados, porque son obtenidos por un procesamiento industrial, pero de productos de la sangre. Solo pueden obtenerse del cuerpo de una persona. Entonces, imagínense, por eso son los desafíos éticos que tenemos en, en la medicina transfusional. La sangre únicamente se puede obtener de una donación, ajá, y del cuerpo de una persona. Entonces, por eso estos desafíos éticos tan importantes, por depende necesariamente la contribución voluntaria del donante a beneficio de otros y además sin ningún beneficio físico para sí mismo. Cuando hay un beneficio físico para el donador, pues ya entramos en un aspecto ético, que se está, un principio ético que se está rompiendo ahí con el donador, inclusive con el paciente. De garantizar que los componentes sanguíneos y hemoderivados obtenidos por donación sean utilizados de manera adecuada y equitativa. Entonces, para que sean utilizados de manera adecuada y equitativa, tenemos también ahí esos desafíos éticos, porque muchas veces se puede caer en la inequidad o en el manejo inadecuado, ya lo sabemos, eso lo vemos todos los días, y de que se tomen todas las medidas razonables para proteger su salud y su seguridad. ¿De quién? Del donador, del paciente. Entonces, por eso son todos esos desafíos éticos que hay en la medicina transfusional, por eso es tan importante conocerlos y tenerlos en cuenta. Y los principios bioéticos en la biomedicina, no nada más en la medicina transfusional, pues es la autonomía, ustedes lo saben, lo hemos visto desde mucho tiempo. La autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia y el último que se ha agregado, dignidad. Entonces, estos nos proporcionan una base racional para la toma de decisiones cuando se tiene un dilema ético, como los que acabamos de comentar. Hay un dilema ético, pues entonces hay que tomar decisiones que no violen la autonomía, que no violen la maleficencia. Entonces hay que buscar un equilibrio entre estos principios éticos. Y bueno, hablando del contexto en la medicina transfusional, ven, desde 1975 en Ginebra, la Asamblea Mundial de Salud emite una resolución, la resolución 28.72, sobre la utilización y suministro de la sangre y productos sanguíneos de origen humano. Vean, este es el contexto de esa resolución. En esa época hubo una creciente actividad de las empresas privadas en sus proyectos
de comercialización de extracción de sangre y plasmaféresis en los países en desarrollo. Eso pasó, sucedió en México, sucedió en muchos países en desarrollo. Entonces, ante esta situación, pues se emitió esta resolución. Los hemoderivados obtenidos de donantes pagados en lugar de voluntarios tienen un mayor riesgo. Eso está súper demostrado. Cuando hay donantes pagados, por supuesto que hay un mayor riesgo de transmisión de infecciones transmitidas por transfusión y de otras consecuencias nocivas para la salud de los donantes, porque donan, se vuelven mercancía y entonces no les importa o no se toman en cuenta algunos aspectos de seguridad del donante. Y también es un riesgo para el paciente que recibe ese hemoderivado. ¿Por qué? Porque se miente, porque se cae en una donación remunerada con todas las consecuencias que se tienen. Entonces, ese contexto, viviéndose en esa época, en 1975, entonces dio parte del origen de esta resolución. Miren, ¿y qué pasó en México en esa época? En 1986, fíjense ya prácticamente 10 años después, los donantes remunerados estaban 10 a 100 veces más infectados por VIH versus donadores familiares o voluntarios. A mí me tocó prácticamente empezar, cuando inicié en la medicina transfusional, ver todo este drama que se dio de la contaminación del donante remunerado en nuestro país, no solo de VIH, sino también de hepatitis C. Estos donadores remunerados vendían su plasma y sangre hasta 2 veces al mes. Imagínense ahora, por supuesto que hay criterios de protección al donador, mucho más estrictos. En ese año, la tercera parte de nuestro país utilizaba sangre de donadores remunerados. Estaba la fila inmensa de gente que obviamente lo que requería era el dinero y no se preocupaba por su salud, y obviamente algunos, muchos de estos donadores incluso fallecieron de VIH. Finalmente, en este escenario nacional nunca se protegió al donador, o sea, el donador se infectó de VIH, de hepatitis C, y no hubo nunca reparación del daño. Entonces, eso es un aspecto muy importante. Cuando se afecta al donador, tiene que haber reparación del daño. Es un aspecto ético muy importante. Y aquí, pues, ¿dónde quedó la no maleficencia? El no hacer daño. Aquí se hizo daño. Y por supuesto, el bienestar del donador no prevaleció. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa actualmente? Pues ustedes saben que se sigue dando este comercio, siguen vendiendo el plasma. Muchos mexicanos atraviesan la frontera para vender su plasma a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tiene su donación voluntaria, bla, 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 pero y los donadores de plasma remunerados que sigue comprando, sigue teniendo sus plasmas, sus fábricas de hemoderivados con sus plantas de plasma. Entonces, se les protege de los posibles daños para su salud, sobre todo a largo plazo. Esto es una asignación pendiente que se tiene no nada más en México y Estados Unidos, sino en los países europeos que pasa lo mismo, y que los habitantes de países en desarrollo pasan a vender también su plasma. Entonces, bueno, vean, si no existen aspectos éticos, dilemas éticos tan importantes en la medicina transfusional. Fue un dilema ético muy grave. Afortunadamente en México, pues ustedes saben que se modificó y se prohibió la donación pagada, que sabemos que existe todavía de manera oculta, aún a sabiendas de que está penada. Y que obviamente por la presión que se ejerce en los donadores, ¿no? Todavía en nuestro país, porque no hay una política instrumentada que nos lleve a que haya una donación verdaderamente voluntaria y menos de repetición. Hay muchos esfuerzos locales muy buenos, pero no hay una política nacional instrumentada para llevarnos a eso. Y también en esta resolución 28.72, ¿qué es lo que sucede? Insta a los países a promover el desarrollo de servicios nacionales de sangre basados en donación voluntaria no remunerada. México lo hizo.
promulgar una legislación efectiva, la ley general de salud, la norma oficial mexicana que se creó aquí en nuestro país para proteger y promover la salud de donantes y de receptores, y, y establecer cooperación entre países para garantizar un suministro adecuado. Desarrollar buenas prácticas de fabricación para proteger la salud de los donantes y de los receptores. O sea, a eso invitó en esa resolución esta asamblea mundial para mejorar la seguridad en el paciente y en el donador. Y entonces, y también a seguir estudiando la práctica de la plasmaféresis comercial, incluidos los peligros y las implicaciones éticas, ¿no? Entonces, vean cuántas implicaciones éticas hay en esta situación de la práctica de plasmaféresis comercial. Y en particular en los países en desarrollo, ¿no? Porque los países desarrollados tienen sus plantas y compran a los países en desarrollo este plasma. Y entonces aquí hay muchos aspectos éticos, por supuesto, que no están resueltos hasta este momento. Y entonces existen otros muchos antecedentes, de práctica de riesgos de la práctica inadecuada en biomedicina. Pues está el código de Nuremberg, ustedes seguramente conocen, y todos estos, el informe Belmont, que es dramático, vivían en 1970, la resolución de las que el 2872 que hablamos, que fue específica para los servicios de sangre, y otras como el convenio de Oviedo, que vamos a ver algunos aspectos, porque se enfoca mucho en el consentimiento informado y en la protección, en la autonomía del individuo y del individuo también vulnerable, la Declaración de Helsinki, el Tratado de Ámsterdam, y en nuestro país pues está el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, que desde 1984 existe, que tomó muchos de los aspectos declarados en estos documentos, documentos nacionales e internacionales, y la UNESCO, Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, de 2005. Entonces existen muchos antecedentes, que solo vamos a ver algunos. Y el convenio de Oviedo también fue un parteaguas. Fue creado para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano, la biología y la medicina. Y fue para recordar a cada país miembro, sus derechos y responsabilidades, que es de proteger al ser humano en su dignidad y su identidad. Garantizar a toda persona sin discriminación alguna el respeto a su integridad y demás derechos y libertades fundamentales. Derechos del donador, derechos del paciente, obligaciones del donador, obligaciones del paciente. Mucho se deriva de aquí al considerar que el interés y el bienestar del ser humano deberán prevalecer sobre el interés exclusivo de la sociedad o de la ciencia. Ustedes lean vamos a ver más adelante algunos ejemplos donde cómo el interés de la ciencia pues sobrepasa el interés de el bienestar del ser humano, por supuesto, y se deshumaniza a veces completamente. Entonces, por eso es que siempre tiene que haber un equilibrio en estos principios bioéticos. Cada parte adoptará en su legislación interna las medidas necesarias. O sea, tiene que haber una legislación interna que esté controlando, ¿verdad? Y esté viendo que no se cometan aspectos, que no se violen los principios éticos, ¿verdad? En el paciente y pues en el ser humano en general. Y aquí se crea, pues obviamente, aquí la parte importante de este convenio pues es el consentimiento, donde nos dice este convenio que una intervención en el ámbito de la sanidad solo podrá efectuarse después de que la persona afectada haya dado su libre e inequívoco consentimiento. No es firme ahí, ¿no? Lea y firme, no. Eso no es dar un consentimiento, sobre todo si hay riesgo incluso de muerte.
se tiene que explicar y el individuo, el ser humano, tiene que entender para que sea un consentimiento libre e inequívoco. Ajá. La información debe ser adecuada, ajá, y debe de tener todos los riesgos sin consecuencias, inclusive aún siendo graves los riesgos. Debe ser libre y explícitamente otorgado. Ya decíamos, la libertad está basada en que yo le dé una explicación de acuerdo a su nivel del paciente y que el paciente además lo haya entendido. En cualquier momento y que en cualquier momento puede retirar libremente su consentimiento y que si se utiliza con una finalidad distinta, ajá, se le debe de informar a la distinta a la que se obtuvo de primer inicio. Por ejemplo, en el caso de los bancos, pues a veces se utiliza para control de calidad, para producción de derivados, para producción de reactivos. Entonces, no se puede obtener, no se puede utilizar si no tenemos el consentimiento. Si yo tengo un exceso de plasma, lo voy a mandar a producción de hemoderivados, tengo que ponérselo al donador en su consentimiento, etcétera, ¿no? ¿Cuántas veces no están los laboratorios esperando para su control de calidad llevarse la sangre del donador? Entonces, eso no se puede hacer, porque es una finalidad distinta, a menos que yo lo tenga por escrito en su consentimiento que me firma el donador. Y debe haber un acceso igualitario a los beneficios de la sanidad. Esto es muy importante. Vean, convenio de Oviedo. Acceso igualitario. Entonces vamos a ver también algunas situaciones, por ejemplo, en el caso de la medicina tradicional, pues vemos que no hay un acceso muchas veces igualitario, ¿no? Algunas instituciones pues tienen estudio con CONAT y toda la cosa y dan componentes sanguíneos leucodepletados y otros, pues no, ¿verdad? Porque no hay presupuesto. Entonces, aquí tiene una obligación el Estado. Vamos a verla más adelante. Y también habla de la reparación del daño injustificado. Si yo si yo origino un daño, imagínense el donador que se origina un daño, pues entonces no le voy a cobrar porque lo llevé a urgencias y lo tuvieron que poner solución, etcétera, sino yo tengo que reparar el daño. Reparación, eso está desde el convenio de Oviedo de 1997. Ajá, dice, la persona tendrá derecho a una reparación equitativa en las condiciones y modalidades previstas por la ley. Eventos adversos a la donación, pero existen otros, ¿no? Ese es un ejemplo que yo puse. Todas las personas tendrán derecho a que se respete su vida privada. Cuando se trate de información relativa a su salud, o sea, la confidencialidad, es bien importante. ¿Cuántas veces no tenemos un listado ahí con los resultados? Solo mandamos por internet un listado a no sé dónde, con todos los resultados, grupos sanguíneos. Esa es una información que no debemos de estar mandando sin control porque son datos sensibles y no podemos estar haciendo ese tipo de divulgación sin control. Toda persona tendrá derecho a conocer toda información obtenida respecto a su salud, pero si él no quiere conocer, debe respetarse su voluntad a no ser informada también. Y aquí en este convenio también viene la parte de protección de las personas que no tienen capacidad a expresar su consentimiento, que es también muy importante y que afortunadamente sí se tiene ya en nuestra normativa mexicana. Y tiene otros artículos más, ¿no? Pero esos serían los más importantes, que ya también el convenio de Oviedo habla: consentimiento informado, reparación del daño, confidencialidad de la vida privada, de la información que nos dé de su vida privada, de sus estudios de laboratorio, etcétera, de la protección, de las personas que vulnerables, que no pueden expresar su consentimiento. Existe este documento que es muy bonito y que también ya habla de las cuestiones éticas relacionadas al cuerpo y a su donación. Es específico para eso, y este es un documento del Reino Unido que es también de acceso libre y que ustedes pueden ver que
lo más importante que yo veo acá es que pone muy claro el rol del Estado, la responsabilidad del Estado que tiene en, en tener este, estos, estos criterios, estos principios éticos. También tiene un rol muy importante en que se respeten estos principios éticos. Y los vamos a ver más adelante. Tenemos, decíamos que hay dilemas éticos, ¿verdad? Que son a veces que están en valores que, o principios de una persona cuando están en conflicto entre sí. Vamos a ver a veces la justicia no está muy de acuerdo con la autonomía del paciente, pero tenemos que respetar la autonomía. Entonces, allí es cuando entran los dilemas éticos. En cualquier circunstancia médica se debe basar en una ponderación a cada uno de los principios éticos. Entonces se tiene que ponderar y se tiene que ver qué principio ético se tiene que tomar más en consideración. Y son ampliamente reconocidos estos principios, o sea, todos sabemos que hay que ver que la justicia, la beneficencia, la no maleficencia y la autonomía son muy importantes, pero ¿los estamos aplicando? Nosotros en medicina transfusional tenemos muchas implicaciones siempre en nuestro actuar médico, siempre en la selección del donador, en el trato, en el paciente, cuando damos un componente sanguíneo y tenemos pocos componentes sanguíneos, estamos siendo justos, estamos siendo éticos, etcétera. Entonces, la ética, ustedes saben que es la rama de la rama del conocimiento que se ocupa de principios morales. Ya dijimos que es la dignidad, autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. ¿Qué es la dignidad? Un ser humano posee el derecho inherente a ser valorado y a recibir un tratamiento ético desde que nace, ¿verdad? A recibir un tratamiento ético. La autonomía es la capacidad de una persona de tomar una decisión informada y sin coacciones. Una decisión libre. La beneficencia es una acción que se realiza en beneficio de otros. Las acciones benéficas pueden realizarse para ayudar a prevenir o para eliminar daños o simplemente para mejorar la situación. O sea, es hacer el bien. Y la no maleficencia es no causar daño no necesario o razonable. Le voy a dar este tratamiento, pero le voy a dar más efectos adversos, pues entonces le estoy causando un daño no necesario y no va a mejorar. Entonces, por eso siempre riesgo versus beneficio. Si yo no voy a dar un beneficio y voy a causar un daño no necesario, entonces no debo de aplicar el medicamento, el protocolo de investigación, etcétera. La justicia está relacionado con la distribución equitativa de los beneficios y las obligaciones para personas en instituciones sociales y cómo se ponen en práctica los derechos humanos. Y el principio de dignidad veíamos que ¿en qué consiste? Pues en que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sea rico, sea pobre, sea moreno, sea güerito, todos tienen el mismo derecho humano. Nacen con los mismos derechos y libres e iguales en dignidad. Y son merecedores de respeto sin importar las diferencias. Y la única manera, en el caso de los adultos, la única manera de guardar el debido respeto a la dignidad de los sujetos es asegurarse de que estén plenamente informados. O sea, si yo no le estoy dando una información adecuada que sea comprensible al sujeto, por ejemplo, en su consentimiento informado, por ejemplo, en la realización de algún procedimiento, no estoy dándole un trato digno. Acerca de su participación en estudio, procedimientos y los riesgos que asume. Entonces, a un individuo adulto en pleno uso de sus facultades, hay que tener respeto a la dignidad y es esa manera también de guardar ese respeto a su dignidad.
Las acciones que atentan contra la dignidad de una persona también tienen que ver con la violación a la autonomía. ¿Por qué? Porque no le estoy dando la información y no va a poder tomar una decisión en ese procedimiento, en esa donación libre, ¿verdad? Porque no entendió, porque no fui claro, etcétera. Entonces, no estoy violando también su autonomía. Pero existen algunas situaciones donde se pierde la autonomía. Por ejemplo, en las personas ancianas con demencia senil, pues se pierde la autonomía, o cuando hay un estado de inconsciencia, o en los neonatos que aún no se ha alcanzado el estado de conciencia. Y el principio de autonomía es muy importante para evitar abusos en el manejo de esos pacientes. Y precisamente estos fueron los que dieron origen, parte de lo que dio origen a la biótica. Y no siempre es suficiente para evitarlos. Se requiere el respeto a la dignidad. ¿Se fijan? Entonces existe una conexión entre la dignidad y el principio de autonomía. Si yo no le doy un trato digno al paciente senil, al individuo que está inconsciente o al neonato, también estoy vulnerando su principio de autonomía. En este caso, ellos han perdido la autonomía. Entonces, para que no haya abusos, tengo que darle un trato digno. Entonces, cuando se pierde o aún no se ha adquirido el principio de autonomía, es necesario el principio de dignidad para evitar abusos. En estos casos, pues es un ejemplo. Podría haber otros, pero bueno. Entonces, el principio de autonomía, el principio de dignidad son muy importantes en estos principios bioéticos. El principio de autonomía, pues ya decíamos que pues la expresión más máxima de autonomía es el consentimiento informado, ¿verdad? Y es el actuar con conocimiento de causas sin influencia, sin que si no traes tus donadores, si no donas, pues no tienes sangre y no operó, ¿verdad? O tienes que traerme 10 donadores y de cualquier fraude, engaño u otra forma de coerción. Y el principio de autonomía es una elección libre con consentimiento de causa y sin coacción externa. El paciente o donador deben conocer todos los datos necesarios para poder elegir libremente. Si yo le oculto información, si no le digo qué riesgos graves hay, entonces el donador no está tomando, o el paciente no está tomando, no está eligiendo libremente ese procedimiento, esa transfusión. Tenemos que darle todos los riesgos, aunque por muy graves que sean, beneficios y otras alternativas que pudiera existir. Entonces, el consentimiento informado pues es el que le da la autonomía, no nada más firme y le dé ese documento, sino que realmente si entendió y si tiene alguna duda, solamente de esa manera va a ser un consentimiento libre e informado. El consentimiento es un derecho del paciente. O sea, es una responsabilidad ética del profesional, o sea, de nosotros que damos el consentimiento, que atiende de ser veraz y no retener información, ¿no? Aunque no querramos que hay mortalidad del 0.00 no sé cuánto, tenemos que decirle que hay ese riesgo. Es vital garantizar la protección de las personas cuando su autonomía se ha mermado o pueda estar perdida. Entonces, acuérdense que el principio de autonomía es lo contrario al paternalismo, que tal vez a las gentes más grandes, más viejas, pues nos tocó vivir, que la atención médica era paternalista y el médico decidía, ¿no? No, ahora el principio de autonomía está por encima del paternalismo. La bioética contemporánea, establece que para que el consentimiento informado sea válido deben estar presentes es lo siguiente: el individuo debe ser competente para dar su consentimiento, estar muy claro de acá, ¿verdad? Haber recibido una divulgación adecuada, información adecuada, de acuerdo a su nivel.
comprender plenamente la información proporcionada y dar su consentimiento voluntario, sin coacción. Todo eso tiene que cumplir el consentimiento informado. Y para que realmente pueda respetarse la autonomía del individuo. Y cuando no se ha perdido esa autonomía, ya dijimos que hay que tener en claro el principio de justicia, ¿verdad? Y de dignidad del paciente, sobre todo de dignidad, un trato digno al paciente vulnerable que ha perdido su autonomía. El otro principio es el principio de beneficencia, que es hacer el bien, evitar el mal, no hacer daño, procurar al máximo beneficio en eso que le voy a hacer, que le voy a dar tratamiento, ayudar a prevenir o eliminar daños. Y es la obligación primaria del médico, ¿verdad? Es la praxis del médico. Es entendida como deber primario de sanar, cuidar y satisfacer las necesidades vitales de una persona. Para que pueda darse la autonomía y la justicia, ya decimos que están súper enlazados, la autonomía y la justicia, estos dos principios éticos, y el bien del paciente como elemento fundamental, vean, no nada más físico, sino psíquico y espiritual, en su concreta situación personal, familiar y social. Vean cómo está enlazado el principio de justicia y de autonomía, y para hacer el bien en estas tres áreas, pues es el principio de beneficencia. Entonces están muy enlazados los principios éticos en la atención médica. Y en el juramento hipocrático, el médico se compromete, ya decíamos, al beneficio siempre, a beneficiar a los pacientes y a limitar el mal innecesario. Y bueno, esto ya lo habíamos comentado de esta interrelación que hay entre estos tres. El principio de no maleficencia, pues no causar un daño no necesario o no razonable. O sea, siempre hacer el bien. Pero cuando se aplica alguna terapia, algún procedimiento, etcétera, pues hay que tener en cuenta el principio de no maleficencia, no causar un daño no necesario o no razonable, no para ver qué sucede. Voy a hacer esto, voy a aplicar en mi proyecto de investigación, en mi procedimiento, no. Si sé de antemano que es más el riesgo que el beneficio, entonces estoy violando este principio de no maleficencia porque estoy causando un daño no necesario y no razonable. Extremar los posibles beneficios minimizando los riesgos. En el ámbito de toda actuación médica es preciso ponderar, que eso siempre se debe de ponderar, el riesgo versus el beneficio, algo que nos falta muchísimo en la medicina transfusional. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay mucha transfusión que no tiene indicación, que no está basada en evidencias. Y que el médico tratante no, a veces ni siquiera conoce los riesgos y nada más el beneficio, pero para su conciencia no tanto el beneficio clínico basado en evidencias. Y pierde de vista el riesgo. Entonces, aquí yo creo que aquí hay mucho que trabajar en nuestro campo de la medicina transfusional. Y bueno, el principio de justicia del que ya hablábamos, es equidad de trato. Más que igualdad de trato, a lo que se refiere es obligación a recibir un trato como corresponde. ¿Cómo a ti te gustaría que te trataran? No cómo me gustaría a mí que te trataran. Y tiene que ser conforme a la capacidad de cada persona. Ese es el trato digno. Si es una persona analfabeta, si es una persona de un nivel cultural, sociocultural alto o bajo, yo tengo que darle un trato como corresponde. Y la justicia requiere de imparcialidad y de una distribución equitativa de esos bienes. Y ahora, por ejemplo, cuando hay bajo stock de sangre, por ejemplo, pues tiene que haber una distribución equitativa de esos bienes. Y en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, si tengo sangre leucorreducida y tengo que hacer una distribución equitativa e imparcial de esos bienes. Entonces, recibir un trato como corresponde
conforme a las capacidades que deseamos de cada persona. Por ejemplo, en el tratamiento de poblaciones desfavorecidas, especiales o vulnerables por sus capacidades y estatus social, darles un trato como corresponde. Recabar una firma de consentimiento informado puede ser insuficiente en ocasiones si no se cuenta con cierto nivel educativo para proteger adecuadamente su dignidad y su autonomía. Entonces, vean aquí cómo están los 3 principios de dignidad, autonomía y justicia entrelazados, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio entre esos, entre estos 3. Y algo a lo que vamos a entrar ahora es en el código de ética de la ISBT. La ISBT ha hecho varios códigos de ética, sin embargo, el último que publicó en la revista Transfusion en el 2017, vean, es específico y es muy claro y está hecho pues para la gente que nos dedicamos a la medicina transfusional de manera específica. Señala los principios éticos de los profesionales de la medicina transfusional en nuestro quehacer diario y la responsabilidad que tenemos, porque a veces no nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos en la firma de un consentimiento informado, en el trato digno del donador, del paciente, en la justicia y las responsabilidades de las autoridades que formulan las políticas. ¿Se acuerdan que decíamos que también, obviamente, la autoridad sanitaria tiene una responsabilidad en formular las políticas, y no nomás en formularlas, sino en establecerlas, porque las formula y no las instrumenta y no pasa nada, ¿verdad? Y que establezcan estándares generales para la provisión de servicios de sangre. O sea, ese es el responsable, es el Estado de estas políticas, de instrumentarlas y de la provisión de los servicios de sangre. Y en esta definición están los aspectos éticos relacionados con el paciente. Vean, el paciente tiene derecho al acceso equitativo de los componentes sanguíneos derivados de la donación, sin importar que algún aspecto del paciente, económico, social, sexual, preferencia sexual, etcétera, debe hacer un acceso equitativo, a que se respete su autonomía, consentimiento informado libre, y que la decisión de realizar su transfusión se realice en su beneficio. Riesgos versus beneficio. Si no está indicado, es un riesgo y entra la no maleficencia y evita el riesgo de un daño innecesario o no razonable. Entonces aquí están los 5 principios éticos en los que se tiene que tener instrumentado nuestro código de ética en cuanto a la atención al paciente en la medicina transfusional. Y bueno, en la autonomía, pues debe de obtenerse el consentimiento informado antes de aplicar la transfusión, antes, no después. Y en caso de que no pueda obtenerse, debe basarse en los mayores beneficios al paciente. Vamos a ver algunos, en el caso de México, cómo es esta situación. Ya dijimos que debe proporcionarse información completa y comprensible sobre riesgos y beneficios conocidos de la transfusión sanguínea y cualquier procedimiento alternativo, para que el paciente decida si quiere o no quiere transfundirse. Si el paciente adulto con pleno uso de sus facultades dice que no se debe de transfundir, incluso aunque esté en desacuerdo por el principio de beneficencia, ¿verdad? De no maleficencia. Los médicos a cargo del paciente deben asegurarse de aportar toda la información útil. Y deben aceptar o mantener su rechazo a la transfusión. Inclusive, si es previo al procedimiento y el donador, el paciente dejó ya un consentimiento previo, se debe de respetar, por supuesto. El paciente tiene derecho a que se respete su consentimiento para recibir una transfusión. Por ejemplo, los testigos de Jehová, su posición general es rechazar la transfusión.
Ahí, por ejemplo, como veíamos, vean, prevalece la autonomía del paciente versus la beneficencia del paciente. O sea, a lo mejor el paciente se va a poner en un mayor riesgo, pero prevalece la autonomía. Aquí tenemos que respetar la autonomía del paciente, por supuesto. Y obviamente sigue siendo una situación compleja para el médico. Ajá. ¿Qué sucede, por ejemplo, en la paciente obstétrica? Que decide también por el producto inútero, ¿no? Entonces aquí cada país tiene su legislación. ¿Qué es lo ético? Uh-huh. Voy a respetar la autonomía y voy a poner en riesgo al producto, porque a la mujer adulta pues hay que respetarle su autonomía, pero ¿qué pasa con el feto? Y algo muy importante, debe respetarse cualquier indicación anticipada. Hay un caso clínico muy bonito que acaba de salir en el Box Guinness del mes pasado, en el que no se respetó la indicación anticipada y el médico tuvo que ir en Europa y el médico tuvo que ser sancionado, ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque no respetó esa indicación anticipada. Existen dilemas y continuando con la autonomía en el paciente para recibir una transfusión, pues existen dilemas, ¿no? Como decíamos, éticos del rechazo de la transfusión y que no están resueltos ni siquiera por la legislación de cada país. Como les comentaba, ¿qué pasa en la paciente embarazada? Que entra en juego la vida del feto. ¿Qué ocurre en la paciente con hemorragia posparto? Sin riesgos para el recién nacido, pero sí para la madre. En el primer caso, pues ahí es deleterio para el niño. Es una tercera persona. El médico debe de ignorar la voluntad de la madre para proteger al feto o qué es lo que tiene que hacer. Y en el segundo caso, pues aquí el problema es más bien una amenaza psicológica y humana en un riesgo físico, porque pudiera quedarse sin madre el producto, ¿no? Y aquí es donde hay muchos dilemas por ejemplo, en este tipo de casos. ¿Por qué? Porque aquí la legislación de cada país lo debiera discutir y poner en claro. Por ejemplo, como ven aquí en la legislación belga, la ética no coincide con la protección de un feto. Uh-huh. El feto o embrión no tiene representación legal y es considerado como parte integrante de la madre. Y la autonomía de la madre es soberana, entonces la madre decide y aunque el producto muera, está en riesgo de muerte, pues entonces se tiene que respetar la autonomía de la madre. Entonces cada país tiene una legislación. Uh-huh. Y desde el punto de vista ético, la autonomía de la madre debería de equilibrarse con la protección de un ser más débil que el feto. Entonces, esos son los dilemas éticos que tenemos. Ajá. Con respecto a la autonomía del paciente para recibir una transfusión, en el caso de México, la norma, acuérdense que la norma 004, uh-huh, la norma 004 dice que el personal de salud debe recabar el consentimiento informado previa información. O sea, en el caso de México está perfectamente legislado. Ajá. Y se debe explicar los posibles riesgos y beneficios. Y vean lo que dice en el caso de urgencia. En un receptor que no esté en uso pleno de sus facultades mentales ante la necesidad de efectuar un procedimiento de transfusión autóloga en menores o en personas incapaces de otorgar su consentimiento y en ausencia de un otorgante facultado para el ejercicio de tal derecho, vean, el médico tratante o el responsable sanitario de un banco de sangre o servicio de transfusión puede llevar a cabo el procedimiento de que se trate previa valoración del caso y con acuerdo por lo menos 2 de los médicos que llevarán a cabo el procedimiento terapéutico, dejando constancia en el expediente clínico. Y esto está previsto en el artículo 81 del reglamento de la Ley General de Salud. O sea, en el caso de una urgencia, vean, es donde no se tiene la autonomía, se pierde la autonomía temporal de ese individuo para decidir si se transfunde o no. Se puede
se puede hacer la transfusión siempre y cuando se cumpla con esta situación. Y eso, por supuesto, está previsto en nuestra Ley General de Salud. Y el paciente con la misma afección, en el caso de igual de la ISBT, que nos dice que con la misma, en la parte de justicia debe haber un trato justo, equitativo e igualitario de los componentes sanguíneos. No debe de haber discriminación, especialmente cuando los componentes son escasos. Así lo señala el código que nos regala la Sociedad Internacional de Medicina Transfusional. No debe haber algún incentivo financiero. Para minimizar los riesgos inherentes a la transfusión, el paciente debe recibir solo el componente sanguíneo específico requerido. Todavía se sigue utilizando sangre total, o a veces inclusive se confunde y se transfunde un componente por otro. En todos lados, en todo el mundo sigue existiendo esta situación, pero bueno, solo debe del componente sanguíneo específico, concentrado eritrocitario, plasma, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es el principio, esa es parte del principio de justicia. Y las decisiones médicas de la transfusión deben basarse en las mejores pruebas y tratamientos disponibles. Por ejemplo, de acuerdo a estándares nacionales e internacionales de calidad y seguridad sanguínea, a fin de disminuir los riesgos de infecciones transmitidas por transfusión. Vean, o sea, esto está aquí escrito, y todavía seguimos discutiendo si hacemos nada o no hacemos nada para mejorar la seguridad transfusional y disminuir el riesgo de estas infecciones transmitidas por transfusión. El paciente tiene derecho a ser tratado con dignidad sin importar las diferencias. Por lo tanto, las decisiones sobre una transfusión, vean, debe basarse en una necesidad clínica verdadera, independiente de la edad, género, raza, religión, preferencia sexual u otro. Entonces, eso es lo que nos dice la ISBT. Y en el principio de la beneficencia y no beneficencia, nos habla de que la transfusión debe basarse en una necesidad clínica basada en evidencias. Debíamos de estar trabajando con criterios basados en evidencia. Digo, en la terapia transfusional debe administrarse bajo la responsabilidad del médico, del paciente o del médico que la prescriba, y el médico debe ser competente para ello. No siempre el médico es competente para indicar una transfusión. Desgraciadamente tenemos que seguir trabajando en la educación del médico que indica la transfusión, porque sigue habiendo abuso y entonces no se basa en evidencias, en evidencias científicas el total de las transfusiones. Y en nuestro país, pues nuestras guías son todavía las guías, son guías no basadas en evidencias, cosa que ya debía también haberse trabajado para tener una guía que nos permita pues no estar violando este principio, que nos pueda ayudar a no estar violando este principio de beneficencia y no maleficencia. Debe informarse a los pacientes si se dispone de información tras una transfusión que indique que les ha perjudicado. O sea, si sé que transmití alguna enfermedad, etcétera, o alguna otra situación, se debe de informar al paciente. Es un principio ético muy importante. No se debe de esconder la información, se debe de informar al paciente que se le ha dañado o perjudicado. Y debe gestionarse siempre de forma confidencial toda la información del paciente. Pues ya decíamos, no tanto la del donador como la del paciente es información confidencial que no se debe de divulgar, que no se debe de tener acceso a todo el servicio de sangre. Se tienen que tener sus candados de seguridad para saber quién maneja cierta información. Para minimizar los riesgos inherentes a la transfusión, el paciente debe recibir el componente sanguíneo específico, ya lo decíamos, y las prácticas de transfusión y componentes deben apegarse a lo que señalan las normas nacionales o internacionales, y en nuestro caso, pues están las normas oficiales mexicanas, la legislación nacional y las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales. También, si no tenemos recomendaciones nacionales, pero basados en evidencia, entonces podemos
La ley de infraestructura también es muy importante, ojalá y la puedan revisar, que fue recientemente actualizada, nos dice que si no tenemos una legislación nacional, debemos de pegarnos a las recomendaciones, a la información nacional. Uh-huh. Entonces, no podemos decir, es que nacionalmente no tenemos basados en evidencia. ¿Cómo de que no? Y si no, ahí está las recomendaciones basadas en evidencia internacionales. Y los principios éticos que nos da la ISBT a los donantes nos señala que la autonomía y la dignidad del donante, incluyendo incluso el candidato a donación, se debe respetar en todo momento. Pues obviamente que no debe de beneficiarse físicamente el donador, ajá. Por eso no se debe dar compensación, no se debe pagar. Siempre debe regirse con principios de altruismo y ausencia de ánimo de lucro. Y el donante debe exponerse al menor daño posible, es decir, conforme al principio de no maleficencia, no dañar. Está dando un regalo y lo que tenemos que hacer es cuidar su seguridad del donador, no dañar. Y nunca se debe de tener por encima el bienestar, siempre debe de tenerse el bienestar del donante, ajá. Nunca debe verse comprometido para satisfacer las necesidades de los pacientes. Ajá, porque sí es cierto que a veces es mi único donador de plaquetas y ni modo, entonces el pobre donador, estoy ahora sí que sangrando y no sé si dejé el linfopénico, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿por qué? Porque voy a satisfacer las necesidades del paciente. Entonces aquí estoy, obviamente estoy violando este principio ético de no maleficencia. Entonces, el primero que nada, no dañar al donador. Debe ser informado el donador del proceso de la donación. Debe de autorizar el donador que se le hagan los estudios que se le están haciendo. Todos, inclusive el de infección transmitida por transfusión. Debe estar muy claro, debo de informar de los riesgos de la donación, inclusive los graves, de sus derechos a realizar preguntas y de que puede retirarse o excluirse, eso ya lo habíamos visto, pero en el caso del donador, es muy importante que conozca los riesgos. Y vean cómo está ahí el dibujito. ¿Lo firmas o lo lees? No, o sea, hay que dárselo que lo lea o explicárselo y aclararle todas sus dudas. No es firme ahí, ¿verdad? Siguiendo con los principios del donante de sangre, debe incluir información sobre si el donador debe saber si yo voy a utilizar su donación para otros fines, se le debe de dar en el consentimiento informado si se va a usar para control de calidad, para producción de reactivos con fines de investigación para biobancos, si son muestras anónimas a institutos o universidades para uso de proyectos, etcétera. Si se va a usar en excedente de plasma recuperado para fraccionamiento, para producción de derivados y su comercialización. Ajá. Y esto es muy importante porque también es un aspecto, se tiene que informar y también es no ético estar tirando tanto plasma y es algo que también se ha discutido. Ajá. Esta reutilización comercial de la sangre obtenida de donantes voluntarios y no remunerados simplemente representa optimizar la donación del donante. Es un producto muy valioso el plasma para estarlo dando de baja porque no se utiliza. Al garantizar que una parte valiosa de su donación no se desperdicie, como actualmente sucede en muchos países, como es el caso de México, que tenemos un porcentaje muy alto de desecho de plasma. Entonces, y también en la autonomía y la dignidad del donante es muy importante, inclusive de los candidatos, es muy importante el manejo de la información sensible. Los resultados de análisis, conductas de riesgos, causas de rechazo deben manejarse estrictamente de manera confidencial, o sea, no podemos estar mandando listas y etcétera por correos que no sabemos a quién llegan, cómo llegan, entonces tenemos que tener mucha
tenemos que garantizar esta confidencialidad de esta información sensible del donante. Es parte del trato digno que se le debe dar al donante y al candidato a donación. Y bueno, vean, el consentimiento informado pues es un requisito obligatorio en Estados Unidos, vean ahí, y también en la Comisión de la Unión Europea, pues también es un requisito obligatorio en México. También la OMS en sus directrices ha implementado desde el 2014, lo respalda en sus directrices desde el 2014, y en México, pues ya sabemos que para la donación de sangre, componentes sanguíneos, células troncales, pues es obligatorio el consentimiento expreso y debe de constar por escrito, y ahí está en esa fracción de la Ley General de Salud, y por supuesto está en la 253, y por supuesto está en la norma oficial mexicana, en la 04. Ajá. Y vean, algo muy importante que yo les quería comentar es, por ejemplo, aquí en la FDA, en la CFR 17 en Estados Unidos, exige que los donantes firmen una declaración que acredite la veracidad de la información personal, vean, que han proporcionado al servicio de sangre con respecto a su historial médico y perfil de prácticas de riesgo para que el individuo pueda asumir su responsabilidad en su decisión informada de donar. Y el Código de Ética de ISBT dice que el donante debe declarar expresamente la información que ha proporcionado es veraz, y que es consciente de las posibilidades consecuencias de deshonestidad en la información divulgada podría tener el receptor. Entonces, aquí de lo que se trata es de que el donador asuma su responsabilidad en su decisión informada de donar, que entendió conductas de riesgo, que entendió lo delicado que es, que puede transmitir una enfermedad, que puede matar al donador. Sí, por eso es tan importante el consentimiento informado, que sea realmente, que lo entienda, que haya entendido perfectamente los riesgos y los beneficios del donador. Entonces, pues ya en el caso de México, pues vean cómo la normatividad nuestra normatividad, el donante debe aceptar y firmar todo eso. Eso está bien clarito en la norma oficial mexicana. Le debemos de preguntar si recibió la información, que leyó y entendió la información, todo lo que dice, ¿se fijan? Inclusive más amplio, que la información aportada por el donante es a su juicio veraz y sincera, que está de acuerdo con que se le realicen las pruebas de enfermedades transmitidas por transfusión, que de resultar anormales serán notificados personalmente a quien designe para ello a través de una carta poder firmada ante los testigos, que es por propia voluntad y título gratuito consciente la donación. Entonces, todo eso nos dice nuestra norma oficial mexicana que le debemos de dar en su consentimiento al donador, y que debe, pues por supuesto, de firmar. Y vean, en México, en la modificación de la Ley General de abril de 2015, en este artículo, en el 462, se establece que se impondrá sanción de prisión de 6 a 16 años y multa a aquella persona que con intención causa infección en receptores para agentes transmisibles por transfusión de sangre y sus componentes. Entonces, existe una legislación, por eso es que el consentimiento informado es tan importante, y tiene que firmar todo, y tiene que entenderlo, y tiene que hacer conciencia de su responsabilidad ante una transmisión de alguna infección transmitida por transfusión, por omisión de la información. Y aquí está legislado. En cuanto a la dignidad y no maleficencia, los criterios de selección deben aplicarse y proteger la salud de los donantes y de receptores, ya decíamos. Aquí debe de informarse. Acuérdense que estamos hablando de lo que nos está señalando la ISBT debe informarse a los donantes de su responsabilidad de no perjudicar al receptor,
Debe comprender los riesgos que implica la donación de una sangre en un periodo de ventana y su responsabilidad ética y legal. O sea, no nada más la responsabilidad ética, también legal. Debemos decir que si con intención se transmite una infección transmitida por transfusión, pues tiene una responsabilidad legal. Debe informarse a los donantes si han sido o pueden haber sido perjudicados. Entonces, esto está descrito para que en el Código de Ética de la Sociedad Internacional que ha creado la Sociedad Internacional de Medicina Transfusional. La decisión de administrar cualquier sustancia o medicamento a un donante con el fin de aumentar concentraciones, ustedes saben, por ejemplo, para obtención de granulocitos, para obtención de células progenitoras, debe tener en cuenta que no exista ninguna otra intención que beneficie al donante. Más donación, mayor algo que vaya a que sea ya que quiera el donante obtener, ¿no? Beneficio, por ejemplo. Solo debe de considerarse cuando existan pruebas satisfactorias. En esto es bien importante, de beneficios específicos para el receptor cuando exista una investigación aprobada por un comité de ética. O sea, aquí debe haber una aprobación por el comité de ética de administrar alguna sustancia o medicamento al donante, porque el donante es un individuo sano. Entonces, tengo que cuidarlo, tiene que ser muy seguro, y si le voy a administrar alguna sustancia, etcétera, tiene que haber una aprobación de un comité de ética documentada científicamente y de acuerdo a estándares y normas internacionalmente aceptadas, ¿no? Entonces, no puedo estar inventando, ¿no? Aquí es muy delicado y tiene que ser bajo estas circunstancias. Cuando haya informado al donante todos los riesgos conocidos y que estos se hayan reducido al máximo posible, por ejemplo, en la recolección de granulocitos que ya decíamos, o en la de células progenitoras hematopoyéticas, ¿no? Que es donde se administran. El anonimato entre el donante y el receptor, que todavía algunos bancos de sangre en nuestro país se resisten, debe de existir. O sea, todavía está el nombre del donante, entonces eso no debe de suceder, salvo en la donación designada, donde acuérdense que esta es por indicación médica, no porque quiero la sangre de mi amigo, de mi primo, no, donación designada porque haya una situación clínica que así lo ¿cómo se llama? Que así lo esté requiriendo con anticuerpos contra antígenos comunes o con la donación de células progenitoras para trasplante alogénico, que ahí pues sabemos que para trasplante alogénico pues es una, sí se sabe obviamente el nombre del donador, ¿verdad? Y los efectos negativos del anonimato, ¿cuáles son? Pues que el donante oculte alguna situación de riesgo, que el receptor se sienta en deuda con el donante, o que el donante sienta que el receptor ahora está en deuda con él, ¿no? Y que por ejemplo, que el donante oculte alguna situación de riesgo, pues eso pasa cuando llevamos ¿cómo se llama? Al familiar, por ejemplo, y que quiero que mi sangre se me transfunda de mi familiar y entonces pues el donante puede ocultar, ¿no? Alguna situación de riesgo, etcétera. Entonces son los efectos negativos del no anonimato y por eso se debe de guardar el anonimato entre el donador y el receptor siempre que sea posible. Y el principio de justicia, vean, la sangre y sus componentes por eso deben considerarse como un recurso público para que su acceso deba ser basado en la necesidad clínica. En la necesidad clínica, tomando en cuenta la capacidad de los sistemas de salud locales. Y debe evitarse la discriminación para la donación. Esto ya lo habíamos comentado, pero especialmente en el caso del donador, pues esto es muy, muy importante.
recalcarlo, porque aquí, bueno, es todo una situación en nuestro país todavía y en algunos otros países. En el caso del grupo de hombres que tienen sexo con hombres, pues ustedes saben que desde los 70 existe controversia sobre su aceptación como donante de sangre. Uh-huh. Y sigue debate de algunos países por las implicaciones de la seguridad transfusional, sociales y éticas, ya que a ellos o a su pareja pueden sentirse discriminados. No es discriminación, solo por su orientación sexual, y en ocasiones, vean, se argumenta todavía un supuesto derecho a donar que no existe, ya que más bien, o sea, no existe el derecho a donar. Ajá. La donación es un acto cívico a beneficio de otros, o sea, no se debe de argumentar esa situación. Uh-huh. Y tampoco se debe de discriminar, por supuesto, de acuerdo a estos factores de preferencia sexual, sino es a las conductas de riesgo que tenga el hombre que tiene sexo con hombres, o los heterosexuales, etcétera, pues es más bien la conducta de riesgo. Eso ya está muy discutido y en nuestro país ya está, creo que bastante avanzado, pero este grupo no debe de sentirse discriminado, ajá, por su orientación sexual, sino más bien por la conducta de riesgo que llegase a tener, y, y tampoco debe de argumentar su derecho a donar. Uh-huh. Entonces, porque no hay un derecho a donar. Debe garantizarse la dignidad del donante, su donación, no como un bien, uh-huh, para cumplir con otros fines, como es la comercialización, que en nuestro país, pues si se da, es oculta, ¿verdad? Sabemos que todavía algunos familiares pagan para que se done, pero en otros países existe la donación para comercialización, como es Estados Unidos, y los que tienen plantas de hemoderivados, por supuesto que tienen la comercialización, y yo creo que es un punto negro que todavía se tiene en el mundo. Siempre debe basarse en principios sin fines de lucro, y la donación es un acto cívico que ya lo volvemos a repetir a beneficio de otros y contribuye a la cohesión social, y no existe el derecho a donar. Y ya por último, pues algo muy importante que también incluyó la ISBT son los principios éticos relativos a las autoridades sanitarias, a la administración de los servicios de sangre. No nada más tiene una responsabilidad el donador y el paciente y el trabajador de la salud. La verdadera responsabilidad mayor la tiene el Estado y la sociedad, porque son los que deben definir, tomar acciones y dictar políticas que protejan y hagan cumplir los derechos y obligaciones de los receptores, de los donantes y de todos los involucrados, porque se debe garantizar que los servicios de sangre se desarrollen. ¿Mm? Entonces, ¿quién es el responsable de que los servicios de sangre se desarrollen? Pues el Estado y la sociedad. O sea, el sistema de salud del Estado, del país. Garantizar la equidad y acceso a la sangre es el Estado. Uh-huh. Todo lo relacionado con la donación y sus componentes, así como uso clínico, deben cumplir estándares definidos adecuadamente y aceptados y revisados. ¿Dónde están los estándares? ¿Quién es el responsable? Digo, sí se hacen por la sociedad académica, etcétera, pero el responsable es el Estado, la Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud. Cumplir estándares definidos adecuadamente y aceptados y revisados periódicamente, basados preferentemente en evidencia científica. Y la sangre donada debe considerarse un recurso público, ya dijimos, para garantizar la dignidad del donante y de su donación, y no verse como una mercancía, ¿no? Que eso pues es muy importante también, y también le corresponde al Estado vigilar esta situación. La sangre donada debe considerarse un bien común para garantizar la dignidad del donante y de su donación, y no como una mercancía para otros con fines de comercialización. Y la administración es responsable de observar que la gestión de un servicio de sangre debería basarse en principios sin ánimos de lucro. O sea, los servicios de sangre tendrían que ser, pero ¿quién es el responsable de ver esto? Pues el Estado, ¿verdad? La Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS y a través del Centro Nacional, ¿no? Que la donación de sangre debiera ser voluntaria y no remunerada, sin percibir ningún pago por ello, en efectivo o en especie, que pudiera considerar un sustituto de dinero.
Es aceptable el tiempo libre, de hecho, en nuestra Ley General de Salud viene esta parte. Es aceptable el tiempo libre en el trabajo necesario para la donación y el desplazamiento y los refrigerios y reembolso de los costes de los viajes directos. Son compatibles con la donación voluntaria y no remunerada. Pero más allá de esto, ya es con fines de lucro, ¿no? ¿Quién es la autoridad sanitaria de los servicios en nuestro país? Pues es la COFEPRIS y el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Tienen esta responsabilidad de garantizar que los servicios de transfusión sanguínea se establezcan y se desarrollen progresivamente para asegurar las necesidades de los pacientes utilizando un marco ético que cubra la atención a donantes y pacientes. Entonces, bueno, pues hay mucho por trabajar ahí, ¿no? Y en cuanto a la dignidad y beneficencia de estos dos importantísimos en la parte de principios éticos, en la parte de la autoridad sanitaria, pues incentivos que pueden influir en el motivo subyacente para la donación de sangre y componentes deben rechazarse y prohibirse si afecta la sangre afecta la seguridad de la sangre o del donador, porque entonces resultaría de una explotación. Y aquí, pues esto lo tiene que estar vigilando, pues, ¿quién? La Administración de los Servicios de Sangre. Un ejemplo de ello es ofrecer estudios de laboratorio a cambio de la donación. ¿Por qué? Porque ponen en riesgo la seguridad de la sangre por ocultamiento de prácticas de riesgo. Esto es muy grave. Y el Estado o la Administración de los Servicios de Sangre o la autoridad sanitaria debiera de estar alerta para ver que esto no suceda. Otra vez, no existe el derecho a donar, pero el paciente sí tiene derecho al cuidado de su salud. Entonces, sí tenemos que tener bien claro esta parte, ¿no? La selección del donante de sangre debe basarse en datos científicos actualizados, aceptados y revisados periódicamente, porque luego cada quien tiene sus criterios. Entonces, no, el Estado tiene esta obligación de estar revisando periódicamente los datos científicos, la información científica y estar haciendo estos criterios actualizados. Porque, por ejemplo, bueno, si hay una cantidad de causas de rechazo en nuestro país que no tienen ningún fundamento científico. Y entonces cuestionas a los bancos de sangre y se sienten agredidos porque ellos tienen criterios basados en la intuición y no basados en evidencia. Y no hay algo a veces actualizado que el Estado haya creado para que todos sigamos y no tengamos tanta pérdida de donantes y esa discrepancia en criterios. La capacidad de donar no debe restringirse de forma innecesaria y los criterios de donación de sangre no deben basarse en género, raza, nacionalidad, religión o clase social. Eso ya lo comentamos, pero también es parte de la administración de los servicios y la justicia. El acceso debe basarse en la necesidad clínica, teniendo en cuenta la capacidad general del sistema sanitario local. ¿Quién tiene que ver la capacidad? Pues también la autoridad sanitaria. No debe evitarse la discriminación basado en factores como los recursos de los pacientes. La no maleficencia, el Estado es en conjunto con las autoridades sanitarias, los servicios de sangre y su equipo multidisciplinario de colaboradores, tiene la responsabilidad, o sea, todo el conjunto, no nada más el banco de sangre o nada más el médico que está atendiendo al donador, sino todo desde el Estado, desde el servicio de sangre, desde el trabajador. Tienen la responsabilidad de garantizar el suministro de tejido hemático que el paciente requiera, definir y tomar acciones y dictar políticas que protejan y hagan cumplir los derechos y obligaciones de los receptores, de los donantes y de todos los involucrados. Entonces, pues esto sería prácticamente todo lo que yo les podría comentar. Pues vean la importancia de tener nuestro código de ética, no perder de vista que tenemos un
una responsabilidad nosotros como trabajadores de la salud en la medicina transfusional, pero también nuestra autoridad en nuestro servicio de sangre y también la autoridad nacional que rige a la medicina transfusional tiene una gran responsabilidad. Y no nada más es dictar políticas, sino es instrumentarlas y vigilarlas. Y entonces, pues yo quiero concluir diciéndoles que la medicina y la moral descansan sobre una base común, sobre el conocimiento físico de la naturaleza humana. Muchas gracias.